Y en esta tarde vamos a tratar con Juan, capítulo 12. Juan capítulo 12, versículos del 12 al 19. Juan capítulo 12, versículos del 12 al 19. Dice la palabra de Dios: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daban testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra y te rogamos porque nos ayudes a comprenderla, a meditarla y a obedecerla. Nos ponemos en tus manos y rogamos la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Saben cuántos días tiene el año? 365. Muy bien, aprobados. ¿Y saben cuántas veces se repite en la Biblia no temas? O palabras muy similares, la frase esa, no temas. 365. Así que el Señor, no se puede decir que nos dedica cada día la frase no temas. No temas, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. No temamos porque Él está con nosotros. Pero ¿qué debemos hacer en lugar de temer? Confiar y mirar. ¿Mirar a quién? Mirarle a Él. El tema que vamos a tratar es no temas, mira a tu rey. No temas, mira a tu rey. Así es que si no se acuerdan de la predicación, por lo menos acuérdense de que no hay que temer, tenemos que mirar a nuestro rey. ¿Quién es nuestro rey? El Señor Jesucristo. El rey que vino, el rey que vendrá, el rey de reyes, el Señor de señores, aquel de quien no escapa nada, aquel que tiene todo el poder. Y para los que han ido a Nueva York, yo precisamente no he ido, pero la verdad es que estaba leyendo que ya ven que está el edificio ese de el Rockefeller Center que le llaman, y por un lado está ese gran Atlas fuerte con unos músculos cargando el mundo, ¿no? Y ahí está, sí, haciendo fuerza y todos sus músculos en tensión. Y frente a ello está la iglesia, que creo que se llama la iglesia de San Patricio. Y ahí, dentro de la iglesia, hay una imagen donde está el Señor Jesucristo. Y está así, con la mano extendida y con el mundo en sus manos, así. Con un rostro tranquilo. Yo tengo el mundo en mis manos. Y vemos el contraste, ¿no? Cuando vemos toda la grandeza que puede lograr el hombre
la fortaleza, ¿no?, de un hombre ahí esforzándose, pero con toda su fortaleza está ahí sufriendo para poder soportar al mundo, ¿no?, para poderlo sostener. Y por otro lado está el Señor Jesucristo con el mundo así. No temas, porque el Señor Jesucristo tiene el mundo en sus manos. Lo tiene en sus manos. Ahora, aquí miren lo que nos dice el evangelista. Recuerden que las autoridades tenían al Señor Jesucristo amenazado. Lo querían matar. Y por esa razón el Señor Jesucristo lo que hace es huir, ¿verdad? Entonces toda la gente, como se aproximaba la fiesta de la Pascua, se preguntaba, ¿vendrá a Jerusalén o no vendrá? Y entendemos que él, sí, viene a Jerusalén. Y viene primero a Betania, ¿no? Estuvimos viendo la semana pasada que llega a casa de Lázaro, donde él estaba sentado a la mesa con él, que Marta servía, y cuando María derrama el perfume de nardo puro de mucho precio en los pies de Jesús, cuando le unge los pies, ¿no? Y ahora miren lo que nos dice a continuación en el versículo 12, nos dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús, ¿qué?, venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Dice: y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito. Ahora iremos a ese. Pero fíjense lo que está sucediendo. Escuchan que el Señor Jesucristo viene. Entonces hay grandes multitudes que salen a recibirle. Y todos nosotros, cuando vamos a tener una visita, nos preparamos, ¿verdad? Cuando va a venir alguien a tu casa, es cuando limpias hasta el último rincón. No vaya a ser que entren aquí. No vaya a ser que entren aquí. Entonces está uno bien preparado, ¿no? Ahora, ¿qué están esperando los judíos? Están esperando al Señor Jesucristo. Por un lado están los gobernantes que le han dicho al pueblo: si alguno de ustedes sabe dónde está el Señor Jesús, díganoslo para que nosotros vayamos y le arrestemos, que le prendemos. Pero en este punto, en este momento, los judíos están sorprendidos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es famoso. ¿Por qué es famoso? Porque resucitó a un muerto. Resucitó a Lázaro, ¿no? Entonces toda la multitud que va a recibirle. No confiemos tanto en la multitud, ¿verdad? Porque la multitud hoy te puede dar todos los votos y mañana te puede dejar abandonado. Que es precisamente lo que pasa con el Señor Jesucristo. Se puede decir que le dan todos los votos porque están esperando mucho de él. Imagínense que nosotros supiésemos de alguien que estaba 4 días en la sepultura y luego viene otro hombre y lo resucita. Dices: wow, yo quiero estar con él. Yo quiero estar con él. ¿Por qué? Porque si me muero, me va a levantar de los muertos. Así que van a recibir al Señor Jesucristo y todo el mundo quiere hacerle rey. ¿Cómo no va a querer un rey así? Cualquiera quiere un rey así. Así que, miren cómo dice que todas las multitudes se habían trajeron palmeras, ¿no? Y clamaban: Hosana. Hosana. ¿Qué significa Hosana? Significa salva. Te imploramos. Salva, oh Señor. Sálvanos. Esa es la idea. Ese es el mensaje, ese es lo que le están diciendo: Señor, rescátanos. Señor, sálvanos. ¿De qué querían ser salvos? Querían ser salvos de qué? De la opresión, ¿no? De la opresión, en este caso, del Imperio Romano. Entonces ellos saben muy bien, ¿por qué? Porque entienden que está ante ellos un hombre que es poderoso, que es capaz de levantar a un muerto, que es capaz de dar vista a un ciego, que es capaz de sanar a un leproso, que es capaz de sanar a una mujer que tenía flujo de sangre. Entonces, claro, él tiene que ser el rey. Todos queremos a un rey así, ¿no? Así que ellos es lo que piden. Entonces, el Señor Jesucristo dice, fíjense cómo ahí Juan nos dice: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Entonces, por un lado vemos esa fama, ese griterío, esos hosanas
diciendo, sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí está nuestra salvación, aquí está nuestra esperanza. Jesús visita Jerusalén, la visita y lo reciben eufórico. Ahora, cuando él se monta en ese pollino, en ese burrito, se presenta con humildad. Pero cuando se monta en ese pollino, nos recuerda algo. Dice, nos recuerda lo que ya se había profetizado, cuando dice, no temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Jesús se presenta montado en un asno. Y la palabra final que ponemos ahí es, míralo, examínalo. Examina al Señor Jesucristo. Ahí, en ese momento, él podía haber hecho todos los alardes que quisiera y todo el mundo lo iba a reconocer, lo iba a alabar, a decir, wow, qué grandioso. Nos decía hace unos momentos, hermano Mateo, que no vino en un caballo, ¿verdad? Podía haber venido en un elefante, podía haber venido en un camello, podía haber venido en lo que él quisiese. Pero el hecho es de que viene en un pollino de asna. Viene en un animal, podemos decir, humilde. Y el mensaje que trae es sencillito. No temas. Mira a tu rey. No temas. Mira a tu rey. Ahora, cuando nosotros tenemos temor, solemos refugiarnos en la gente fuerte, ¿no? Solemos refugiarnos en aquellos que creemos que tienen poder para defendernos. Pero a mí me llama la atención, la verdad, de forma, vamos a decir, poderosa, el ver que el Señor Jesucristo, la forma que tiene para tranquilizar al pueblo, la forma que tiene para darles esperanza, para quitarles el miedo, no es presentándose ahí como alguien poderoso, con un ejército detrás, sino con una imagen humilde, con una imagen de sencillez. Wow, digo, el mundo, o un gobernante de la tierra, ¿cómo se habría presentado? ¿Y cómo se presenta? Cuando se presenta un gobernante en cualquier país, ¿cómo va? Con fuertes medidas de seguridad, llega ofreciendo la salvación, que parece que es el que controla el mundo, ¿no? Parece que lo puede todo. Sin embargo, vemos al Señor Jesucristo, que no lleva limusinas, que no lleva guardaespaldas, que no lleva un ejército, que va Él ahí con su humildad. Pero ¿saben qué? Veo como a nosotros, aquellos poderosos que en algún momento nos pueden infundir confianza, esos mismos poderosos nos pueden infligir temor, miedo, cuando se vuelven en contra tuya y te amenazan. Cuando se vuelven en contra tuya y te ves indefenso y no tienes nada que hacer. Porque sí, lo ves como un escudo, pero un escudo que no se identifica contigo, que no es cercano. Y el Señor Jesucristo es tu escudo, es nuestro escudo, pero está cercano. Se identifica con el pueblo, se identifica con la gente humilde, con la gente temerosa, con la gente que realmente necesita un consuelo, con la gente que necesita que se le vaya el temor. Y aquí tenemos al Señor Jesucristo que se presenta montado en un asno. Y la palabra es, míralo, mira a tu Señor, obsérvalo. ¿Y qué significa mirarlo? Aprende de Él en su palabra, aprende de Él en el Sermón del Monte, aprende de Él en sus hechos, aprende de Él en sus palabras, aprende de Él en su dominio propio, aprende de Él en el saber perdonar,
Aprende de Él en el saber amar. Fíjate en Él y pon toda tu confianza en Él. Míralo, porque cuando tú lo miras, desaparece el temor, desaparece el miedo. Cuando tú lo miras, desaparece la inseguridad. Cuando te centras en Cristo, entonces es cuando crece tu esperanza. Así que el Señor Jesucristo primero visita Jerusalén, nos visita también a nosotros de forma personal. Y se nos presenta no como un hombre muy poderoso, pero se nos presenta como alguien amoroso que nos va transformando. ¿Cómo se ha presentado Cristo a tu vida, te pregunto? ¿Con muchos alardes, con muchos ruidos? No, el Señor Jesucristo normalmente habla. Te habla en el silencio. Te habla por la noche cuando te acuestas. Te habla cuando estás triste. Te habla en esos momentos en los que tú le buscas. Cuando tú meditas en su palabra. Pero ¿saben qué? Así de sencillo, así de humilde, también así de poderoso. Y transforma. Y empieza a cambiarnos. Y nos damos cuenta cómo viniendo tan calladamente, montado ahí en ese asno, transforma, tiene un poder que cambia, que da nueva esperanza, que da vida eterna. Versículo 16, me parece que dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Entonces hay otra cosa que también hay que tener en cuenta, y es esto: mira al Señor Jesucristo, porque Jesús cumple su propósito aunque no lo entiendas. Cristo cumple su propósito aunque nosotros no lo entendamos. Y está ahí ante los ojos de los discípulos, está sucediendo lo que decía la Escritura, lo que ya se había profetizado hacía muchos años. Y ellos no lo entienden. No se dan cuenta de lo que está pasando. Es cuando, después que ya pasó todo, cuando dicen, wow, ahora caigo, ahora me doy cuenta. Pero normalmente así sucede. Miren, nosotros, normalmente cuando ya ha pasado algo, ya nos sentamos y decimos, esto era por esto. Pero somos muy, vamos a decir, muy torpes para entender el presente, para entender lo que está sucediendo ahora. Y hay que pedirle al Señor sabiduría para saber interpretar lo que está sucediendo ahora y cómo actuar, cómo comportarnos en base al presente. Y yo sé que una de las cosas que nunca nos debe faltar es actuar con confianza, confiando en el Señor, pero también pidiéndole la sabiduría para que las decisiones que tomemos estén basadas en lo que Él nos enseña en su palabra. Que nuestras decisiones estén respaldadas por Él, porque entonces actuaremos sabiamente, porque ciertamente interpretar el momento es muy difícil. A veces ni siquiera sabemos qué papel me toca desempeñar hoy, en este momento. Pero sí sabemos que si seguimos lo que Dios nos habla en su palabra, que si actuaremos correctamente aunque no sepamos interpretar correctamente. Y aquí tenemos que Jesús cumple su propósito. Ahora, ¿tú lo entiendes? ¿Tú entiendes lo que está pasando hoy mismo aquí? ¿Lo entendemos? No todo. ¿Entiendes lo que está pasando, lo que está haciendo Dios con tu hijo, lo que está haciendo contigo, lo que está haciendo con tu enfermedad, lo que está haciendo con tus dolores, lo que está haciendo con tus preocupaciones? No lo entendemos todo, pero sabemos que está ahí, hay que enfrentarlo. Y ahí es donde hace falta, por un lado, confiar y decir, Señor, si yo estoy en ti, yo sé que tú vas a cumplir tu propósito en mí. ¿Lo entiendo todo? No lo entiendo todo. Incluso cuando leemos la Biblia hay muchas cosas que no las entendemos. Hay muchos mandamientos, hay muchos principios que ¿y esto cómo se come? No se entiende mucho, pero sí sabemos que Él está obrando. Y eso hay que entenderlo y tener que preguntar, Señor, ¿cómo estás obrando? ¿Qué estás haciendo para que yo pueda añadirme a lo que tú estás haciendo? Y otra cosa es que miren, Jesús dice que es reconocido como ¿quién?
como el que resucitó a Lázaro. Y ya hablábamos que Lázaro, de alguna manera, nos muestra lo que ha pasado con cada uno de los que hemos venido a Cristo Jesús. Si tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, lo que ha pasado contigo es lo que pasó con Lázaro. Tú estabas en la sepultura, espiritualmente hablando, y Cristo te sacó de ahí y te puso en la vida. Ahora estás vivo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo te ha resucitado. El apóstol Pablo lo entendió así. Con Cristo estoy crucificado, pero también ahora vivo yo en Él. Dice, de hecho, dice, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, nos dice, ¿no? Ahora somos nueva criaturas en Cristo Jesús. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Porque ese poder transformador del Evangelio, que son las buenas noticias de salvación, son una realidad en nuestra vida. Estamos vivos, ¿no? Entonces al Señor Jesucristo lo reconoce toda la gente como el que resucitó a Lázaro. Ahora, cuando la gente te ve a ti, cuando me ve a mí, ¿cómo nos conoce la gente? ¿Nos conoce como aquellos a los que Cristo les ha dado vida? Qué bonito sería, ¿no? Que donde quiera que tú y yo fuéramos, la gente dijera, ahí va uno al que Cristo resucitó. Ahí va una señora que tiene una vida nueva. Porque yo sé cómo era antes y sé cómo es ahora. Vive en novedad de vida. Ahí va un hombre que tiene una nueva vida. Porque yo sabía cómo estaba muerto en sus pecados, en sus vicios. Y ahora está vivo, ahora está libre. Porque Cristo le ha dado vida, porque Cristo le ha resucitado. Y eso es importante, que la gente te reconozca como aquel o aquella a quien Cristo Jesús le dio vida. Jesús muestra que, esto es muy importante, que la estrategia humana no puede con él. Esto es importante, dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Aquí vemos de alguna manera la frustración de los fariseos. Recuerdan que ellos ya estuvieron hablando y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y ellos ven dos opciones, o bien dejar al Señor Jesucristo que siga adelante y no decirle nada, o la otra opción es matarle, ¿no? Eso es lo que habían dicho. Entonces ya es cuando Caifás dice, conviene mejor que un solo hombre muera por todo el pueblo, ¿no? Entonces eso es lo que habían decidido. Habían decidido que lo iban a matar. Y entonces para ello quisieron que toda la gente se hiciera cómplices de ellos. Pero resulta que toda la gente ahora está aclamando al Señor Jesucristo. Así que ellos se sienten frustrados. Y dicen, mirad, el mundo se va tras él. No estamos logrando lo que queríamos. No estamos logrando detenerlo, es lo que están diciendo. Y ellos lo que querían era detener al Señor Jesucristo. Detener su obra. Dejar o impedir que la gente lo siguiera. Impedir que la gente lo buscara, que confiara en él, que lo aclamara. Y vemos que si el Señor Jesucristo muere, es porque él va. No porque los hombres tengan el control. Si el Señor Jesucristo va a la cruz es porque va Él, no porque los hombres dominen. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, que aunque tú y yo pasemos por situaciones en las que vemos que se escapa de nuestro control, no se te olvide que si tú estás en las manos de Dios, no hay nada que pueda escapar del control de Dios. Él está en control. Él está en control. Y debemos confiar en Él. Debemos confiar nuestra vida en Él y reconocer que las estrategias del hombre, por muy sabias que sean, son necedad delante de Dios. Son necedad. No hay nada. Como dice ese pasaje, porque nada podemos contra la verdad, sino con la verdad. Es decir, tú y yo tenemos que hacernos cómplices de la verdad. Nunca de la mentira, nunca del engaño, nunca de la traición, nunca de los enemigos de Cristo. Entonces, para ir concluyendo, solamente quiero recordarles esto, que debemos fijar nuestros ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo y deja que su luz alumbre tus tinieblas.
yo no sé cuántas tinieblas hay en ti, no lo sé. ¿Cuáles son las tinieblas que puede haber en nuestra vida? Están las tinieblas del pecado, están las tinieblas de la desobediencia a Dios, están las tinieblas de los pecados que no hemos confesado, de los pecados que ocultamos, de aquellos que nos evitan prosperar. Están esas tinieblas en nuestro ser. Pero ¿saben qué? ¿Por qué creen que nosotros no nos desprendemos de los pecados que nos tienen en las tinieblas? De los vicios, de las malas palabras, de los malos pensamientos, de los malos deseos. ¿Por qué no nos despegamos de ello? ¿Saben por qué? Porque tenemos nuestra mirada puesta en ellos. Porque no nos hemos dejado enamorar por Cristo Jesús. Porque de alguna manera estamos enamorados o estamos cautivados por el pecado. Porque todavía nos creemos que allí hay algo bueno. Porque todavía nos creemos que esa es la manera en que vamos a ser felices, en que vamos a gozar la vida. Pero ¿sabes qué? Lo único que estás haciendo es evitarte gozar del gozo que da el Señor. Fija tus ojos en Cristo, y conforme tú te acercas a Él y miras en Él, Él alumbra tu corazón, alumbra todo tu entendimiento y te ayuda. No solo te ayuda, sino que las tinieblas huyen de tu vida. Fijemos nuestros ojos en Cristo Jesús, porque ¿saben qué? Eso es lo que hace que nosotros confiemos en Él, nos enamoremos de Él y en el proceso nos apartemos del pecado. Pero te pregunto, ¿dónde están tus ojos puestos? ¿Están tus ojos puestos en Jesús o están puestos en el dinero? ¿Están puestos tus ojos en Jesucristo o están puestos en tu trabajo? ¿Están tus ojos puestos en Cristo o están tus ojos fijos en tu relación? ¿Están tus ojos fijos en Cristo o están fijos en tu pecado? ¿En qué están fijos tus ojos? ¿Dónde están? Cada uno de nosotros necesitamos aprender a seguir a Cristo todos los días, a confiar en Él todos los días, a esperar en Él todos los días. Jesucristo vino y Jesucristo vendrá. ¿Saben qué dice la Biblia? Bienaventurados todos los que aman su venida. Aquellos que le están esperando, aquellos que dicen, ven Señor Jesús. La pregunta es, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, tú serás un hombre y una mujer que están llenos de fe, con los ojos puestos en Él, o por otro lado, serás de los que están diciendo, ¿ya llegaste tan pronto? Ya llegaste, Señor, yo todavía tenía muchas cosas que hacer. Todas esas cosas que tenías que hacer son precisamente las que te apartan del Señor. No permitas que nada de tus responsabilidades, de lo que tú tienes como pendiente o de lo que ya posees, no permitas que te aleje, que te aparte de fijar en tus ojos en Cristo, porque todo ello, ¿sabes qué va a hacer? Te va a infundir temor. Pero el Señor Jesucristo te da una frase todos los días para que digas, no temas, no temas, no temas. ¿Por qué? Porque tienes que mirar a tu Rey. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a mirarle a Él, que es nuestro Rey. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos porque estás aquí con nosotros, porque no nos dejas solos. Y Señor, tú conoces cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras luchas e incluso cuáles son las tinieblas que aún llenan nuestro corazón. Y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te ruego por todos los que estamos aquí, para que tú, Padre, toques lo más profundo de nuestro ser y nos ayudes a fijar los ojos en Jesús, en nuestro Rey, porque Él viene. Padre, por favor, concédenos serte fieles. Y por favor, límpianos de toda maldad. Desarraiga, oh Señor, todo aquello que no te honra. Desarraiga aquello que no te glorifica. Señor, a ti damos la gloria, a ti damos la honra. Y te rogamos que nos ayudes a fijar nuestros ojos en Cristo, porque están llenos de amor
para con nosotros. Y queremos nosotros tener los ojos puestos en ti, llenos de gratitud. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Vamos a pasar a